Un experimento secreto del gobierno convirtió animales en espías. Una mentira sobre la comida provocó una crisis mundial y hombres poderosos fueron descubiertos haciendo rituales extraños en el bosque. Estas historias suenan bastante absurdas y mucha gente no las creyó hasta que salió la verdad. Hoy vamos a hablar de teorías conspirativas que resultaron ser ciertas. Empezamos con los casos más raros y avanzamos hacia el más impactante. Antes de comenzar el video, quiero que te suscribas al canal, te lo agradecería de todo corazón. Y ahora sí, comencemos. El gato espía. Durante la Guerra Fría, la CIA quería espiar a la Unión Soviética sin arriesgar a sus agentes. Su idea fue tan extraña que parecía una broma, convertir un gato en espía. El proyecto se llamó Acoustic Kitty. Cirujanos implantaron un micrófono, un transmisor de radio y una antena dentro del cuerpo de un gato. La idea era que el gato se acercara al objetivo, el micrófono captara la conversación y el transmisor enviara el audio a la CIA. En teoría, brillante; en la práctica, un caos. Implantar los aparatos tomó meses. Un informe lo describió como una monstruosidad. Entrenarlo fue lo peor. El gato se distraía persiguiendo pájaros y buscando comida. Aún así, en 1967 lo soltaron cerca de la embajada soviética en Washington. Había dos hombres en la banca de un parque. Querían que el gato se acercara a grabar. Lo soltaron, caminó hacia la calle y un taxi lo atropelló, desafortunadamente. La misión terminó antes de empezar. Para entonces, la CIA había gastado unos 20 millones de dólares, más o menos unos 170 millones al valor de hoy. Cerraron el proyecto en silencio. No es práctico, dijeron, pero no se rindieron con la idea de los animales espías. En los años 70 crearon un insectotopper, un dron diminuto con forma de libélula, con un motorcito que movía las alas y un micrófono oculto en la cabeza. Para 1976 tenían un prototipo que volaba, pero era tan ligero que cualquier brisa lo desviaba. También lo abandonaron. Todo estuvo clasificado por décadas. Recién, a inicios de los 2000, la CIA desclasificó los documentos y en el 2023 puso el insectotopper en exhibición en su museo. La verdad por fin era pública. La Operación Popeye. Por mucho tiempo se creyó que se podía manipular el clima, pues esto resultaba ser una teoría conspirativa, en lo cual resultó ser una verdad. A esta operación le llamaban la Operación Popeye. ¿Alguna vez escuchaste que el gobierno puede controlar el clima? Suena a algo que solo lo creería un paranoico, pero la idea no salió de la nada. En los años 60, Estados Unidos peleaba en Vietnam y la guerra no iba muy bien. Un gran problema era la red de suministros del ejército vietnamita, caminos secretos en la selva por donde movían comida, armas y tropas. Mientras esas rutas siguieran abiertas, era muy difícil de ganar, pero había demasiados caminos ocultos para bloquearlos. Entonces el ejército notó algo. Cuando caía lluvia fuerte, los caminos se volvían lodo y los camiones se atascaban. Eso les dio una idea. Si lograban que lloviera todo el tiempo, al enemigo les costaría muchísimo mover suministros. Controlar el clima sonaba a ciencia ficción, pero había un antecedente. Años antes, un químico llamado Vincent Schaefer voló sobre Nueva York y lanzó hielo seco a una nube. En minutos, la nube empezó a producir nieve. Lo llamó siembra de nubes. Durante la guerra, el ejército decidió intentarlo con la Operación Popeye. El objetivo era extender la temporada de monzones y crear la lluvia excesiva sembrando nubes. Aviones cargados con bidones y yoduro de plata volaban en las nubes de tormenta y lo liberaban. Eso provocaba más lluvia. Los caminos se convertían en lodo, algunos hasta se inundaban. Fue todo un éxito. Durante 5 años lo repitieron. Más de 2.600 misiones entre 1966 y 1972, todo en secreto. Pero los secretos así no duran para siempre. En marzo de 1971, un reportero de Washington Post expuso la operación. El público quedó impactado y los legisladores furiosos por no haber sido informados. El secretario de Defensa fue llamado ante el Congreso y lo negó todo, llamándolo cuentos disparatados. Pero los reporteros siguieron investigando y en 1972 el New York Times publicó otra historia con pruebas más fuertes. Ante un comité secreto del Senado, finalmente admitieron la verdad. Eso planteó una pregunta inquietante. ¿Acaso habían otros países que usaban el mismo método de alterar el clima como arma? Por eso, en 1977, los líderes mundiales firmaron un tratado que prohíbe usar el clima como arma. Hoy más de 70 países
lo han firmado. La siembra de nubes nunca se detuvo. Aún se usa, pero para cosas de bien, como la agricultura. Déjame tu opinión acerca de esto, porque la verdad que qué locura poder alterar el clima. La gran mentira del azúcar. Esta teoría conspirativa, durante años, los médicos dijeron que las grasas causaban enfermedades del corazón, pero algunos científicos creían que se culpaba al alimento equivocado. Para ellos, el verdadero peligro era el azúcar. Al investigar, descubrieron una conspiración con sobornos, presiones e incluso estudios falsos. A fines de los años 50, miles de estadounidenses fallecían de ataque al corazón. En 1965, un nutricionista sugirió que el exceso de azúcar podía ser la causa. La industria azucarera se alarmó. Los estadounidenses consumían más azúcar que nunca en refrescos, dulces y postres. Si el público culpaba al azúcar, la industria perdería miles de millones de dólares. Necesitaban desviar la culpa. Existía un grupo llamado la Fundación de Investigación del Azúcar. En la superficie parecía neutral, pero lo dirigían personas que ganaban dinero vendiendo azúcar. En julio de 1965 contactaron a un investigador de Harvard y le pidieron escribir un estudio sobre la causa de las enfermedades del corazón, con una condición: debía minimizar el peligro del azúcar y culpar a las grasas. La fundación le pagó decenas de miles de dólares en esa época. Los científicos no tenían que revelar quién financiaba su trabajo, así que el público nunca lo supo. En 1967, el investigador publicó su estudio. Decía que quitar la grasa de la dieta era la mejor forma de evitar enfermedades del corazón. Como venía de Harvard, la gente lo creyó. Un ejecutivo del azúcar hasta escribió: esto es justo lo que teníamos en mente. Años después, el gobierno de Estados Unidos recomendó reducir la grasa saturada. Mucha gente cambió productos bajos en grasa, pero muchos tenían azúcar añadida para dar sabor, así que consumieron aún más azúcar. Tomó casi 50 años descubrir la verdad. En el año 2009, una investigadora llamada Christine Kearns halló en los archivos de Harvard las cartas entre los investigadores y la industria del azúcar. En 2016 lo publicó y sacudió al mundo. La fundación, ahora llamada la Asociación del Azúcar, admitió haber financiado el estudio, pero negó haber influido en los resultados. Fue bastante tarde, una completa mentira que duró 50 años, todo para proteger las ganancias del azúcar, toda la maldad que hace el humano para su beneficio. La sociedad secreta. ¿Alguna vez has escuchado de la teoría de un grupo secreto de hombres ricos, poderosos que controlan el mundo, que se reúnen en privado para decidir guerras y elegir presidentes? Casi todos la descartaron como disparate, pero resulta que hay algo de verdad. En un bosque del norte de California, hombres poderosos de verdad se reúnen en secreto. Son miembros del Club Bohemio, formado en 1872 en San Francisco. Al inicio eran unas docenas de hombres hablando de arte, pero con el tiempo entraron empresarios, abogados y políticos. En pocas décadas, el club ya no era sobre creatividad, sino sobre poder. En 1890 construyeron un campamento privado en las secuoyas de California. Lo llamaron Bohemian Grove. Cada verano los miembros iban por 2 semanas y la lista de invitados incluía a varios presidentes de Estados Unidos, pero se volvió más exclusivo y secreto. No podías pedir entrar, ellos te invitaban. Estaba prohibido tomar fotos y los periodistas tenían la entrada vetada. La regla era bastante sencilla: lo que pasa en Bohemian Grove se queda en Bohemian Grove. Eso despertó sospechas. ¿Qué hacían esos hombres en secreto? Por décadas nadie de afuera lo supo, hasta que un periodista logró entrar. En julio de 1989, Philip Weiss se coló. La seguridad era más ligera de lo esperado, así que fingió ser invitado y se quedó 7 días. Vio a celebridades, políticos y ejecutivos y escuchó debates sobre grandes temas. Impresionante hasta la primera noche. Cuando se volvió bizarro, tras el anochecer, hombres con túnicas oscuras caminaron en procesión cargando un ataúd. Lo colocaron frente a una estatua de un búho de unos 12 metros y le prendieron fuego. La ceremonia se llamaba la cremación del cuidado. Dentro del ataúd había una figura que representaba las preocupaciones de la vida diaria. Quemarla simbolizaba dejarlas ir. Weiss escribió lo que vio en la revista Spy y causó una sensación muy grande. Por primera vez, el público vio adentro lo que era Bohemian Grove. La idea de líderes mundiales haciendo rituales en el bosque sonaba increíble, pero era bastante real. El lugar sigue funcionando hoy, las cámaras siguen prohibidas y los periodistas no pueden entrar. ¿Acaso la teoría era cierta?
Lo que sabemos con seguridad es que sí se reúnen, que discuten y siguen siendo un misterio. Gobiernos, corporaciones y organizaciones poderosas hicieron la misma apuesta, que la historia que llegara hasta ti fuera la que ellos querían que escucharas. Y quizá lo más peligroso que puedes hacer es confiar sin cuestionar. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete. Me vendría de mucha ayuda, porque vienen más historias que parecen imposibles de creer, pero son totalmente reales. Nos vemos en el próximo episodio. Les desea su amigo Bonfun buenas noches y que se cuiden. Hasta la próxima.